Bienvenidos de regreso a Instrucción Bíblica Básica en este cuarto estudio sobre el tema del pecado, un tema interesante. Hemos visto que el pecado es infracción de la ley, o sea, transgresión, quebrantar el mandamiento de Dios, injusticia, desviarse o descarriarse, transgredir, desobedecer. Pero hemos visto que en esencia el pecado no es otra cosa que el menosprecio o el desprecio a Dios y a su palabra, dando más valor a la tentación que a las instrucciones de Dios. Ahora bien, ¿cómo es que este pecado entra en el mundo, en nuestra historia y también en nuestra vida? Bueno, es un tema que no vamos a tocar en profundidad, solo ahora lo vamos a mencionar. El pecado entra en el mundo cuando la primera pareja, o sea, Adán y Eva, desobedecen a Dios y pecan. De esta manera entra el pecado al mundo. Y de ahí en adelante, la Biblia dice que todos hemos pecado. Pero hay un pasaje en el Nuevo Testamento que eventualmente estudiaremos, donde se ve que cuando nosotros pecamos individualmente, cuando cometemos pecado, pasamos por un proceso de tentación en el cual a partir de nuestro deseo por el pecado o concupiscencia somos tentados o atraídos. Cuando cedemos a esa tentación, entonces pecamos. ¿Y quién peca? ¿Qué es lo que la Biblia dice sobre esto? En Romanos dice, no hay un solo justo, ni siquiera uno. Todos hemos pecado. ¿Quién peca? Todos. En otro verso dice lo mismo, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Así que ¿quién peca? Contundentemente, todos a lo largo de la historia. ¿Y qué importa el pecado? ¿Qué consecuencias tiene el pecado en nuestra vida? Nuevamente, con el deseo de simplificar este tema del pecado y sus consecuencias, nos limitamos a explicar las consecuencias del pecado a través de este texto, donde vemos que el pecado logra separarnos de Dios. De manera que la primera consecuencia del pecado que vemos es separación de Dios. Pero también vemos en otro lugar, en el Nuevo Testamento, donde dice, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. La muerte espiritual es consecuencia del pecado. Dios había dicho a Adán que cuando pecara moriría. Y es cierto que no murió físicamente en ese momento, pero sí espiritualmente. Y eventualmente experimentó lo que probablemente no estaba originalmente en su diseño, la muerte. Así que, ¿cuáles son las consecuencias del pecado? Separación de Dios y muerte espiritual.